electivo dentro del Magíster de Intervención del Patrimonio Arquitectónico de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, Arquitectura y Urbanismo. ¿Y qué más podemos decir, Jorge o Luis? No sé. Que tenemos un grupo muy motivado de alumnos, que esperamos Sí. una buena participación y que el tema los tiene entusiasmados, más allá de los alumnos, a otra cantidad de oyentes que también participan. Sí, y bueno, y lo otro es preguntarte a ti, Ale, porque ya los otros chicos, si podemos ponerte en vivo en Facebook Live, para que podamos compartirlo también para otras personas. Sí, totalmente, ningún problema. Ya, muchas gracias. Tenemos el consentimiento informado de nuestra invitada, que es algo que siempre es importante tenerlo en cuenta. Así es, así es. Ya, ya, dale nomás, Ale. Ya. Bueno, primero agradecerle al equipo de ahí, Jorge, Luis, a Soledad, por invitarme nuevamente, digamos, a este curso a conversar sobre estas temáticas. Me alegra además siempre que sea en la Facultad de Arquitectura porque hay un vínculo muy estrecho entre nuestros tipos de patrimonio, el patrimonio material y el inmaterial, que espero que hoy día podamos ir entendiendo un poco mejor cuáles son sus vínculos y cuáles son los conceptos además que están asociados al patrimonio cultural inmaterial. Lo otro que ojalá, dentro de lo posible, yo sé que en la virtualidad esto es más complicado, pero que sea lo más participativo, o sea, si tienen dudas, consultas, desmutense y hablen, ya no hay problema, no es necesaria tanta formalidad de escribir en el chat, igual yo lo estoy revisando, pero la idea es que esta sea lo más dinámico posible, así que dudas, consultas, ejemplos que no entiendan, etcétera, por favor, siéntanse en total libertad, digamos, de ahí prender sus micrófonos y poder preguntarme lo que sea necesario. Yo sé que rápidamente, yo sé que a los alumnos en general, todos los profes les piden hacer lo mismo, pero muy rápidamente si me pueden indicar más o menos las profesiones que tienen ustedes, sus nombres, y me interesa sobre todo si es que son de Santiago o no. ¿Ya? Entonces si podemos hacer una ronda rápida, si quieren yo los voy nombrando, porque como todos estamos en distinto orden, así los puedo conocer un poquito más, y ahí podemos ver si podemos poner también más ejemplos de regiones en caso de que haya. Entonces tengo a Catherine al lado. Hola, sí, bueno, yo soy arquitecta de Santiago, soy dirigente de 3 y 4 años. Súper, gracias Catherine. Tengo a Benjamín. Hola, yo soy licenciado en arquitectura, estamos todavía como con Vicente, somos de pregrado, y yo soy de Santiago. Ya que nombraste a Vicente. Sí, soy Vicente y también todavía estamos estudiando arquitectura con Benjamín, pero yo soy de Talca. De la Qué región. bueno, qué bueno. Vamos a poner ahí un ejemplo talquino. Yeah. Beatriz. Hola, yo soy arquitecta, soy de Colombia. Ah, mira, qué bueno. Ahí sí es que nos puedes aportar también de ejemplos desde Colombia, sería súper bueno. Porque ustedes tienen también una larga trayectoria en patrimonio inmaterial, no sé si la conoces un poco más. Así que sería muy bueno, ahí podríamos dialogar. Daniela. Asumo que yo. Sí, verdad que hay otra Daniela, perdón, Daniela Rivas. Yo soy socióloga, nacida y criada en la región del Biobío y hace hartos años acá en Santiago. Ya, súper. Adriana, que la tengo ahí abajo. No, parece que Adriana no está. Sí, estaba en la pega, está sin micrófono. La Adriana es arquitecta, estudió en la FAU. No sé, Adriana, si está escribiendo algo. Soy No, nada en arquitecta el chat, por ejemplo. y vive en no tiene Viña del cámara Mar. ni micrófono, acabo de ver, perdón. Sí. ¿Y Daniela entonces? ¿La otra Daniela? Está viviendo en Viña del Mar, pero es de Santiago la Adriana. Súper. Y la Daniela es una invitada especial, Dani. Ya. ¿De dónde vienes? No contesta. No importa. La Daniela es de San Javier de Loncomilla, de mi pueblo. Muy bien. De una zona que se llama Bobadilla. Súper.
Bueno, yo soy antropóloga de formación, así los arquitectos siempre son un público duro cuando hablamos de patrimonio inmaterial, así que espero que logramos entendernos, digamos, en los conceptos. Y además yo soy de Osorno, de la 10ª región, así que aportaré ahí con comentarios desde la zona sur del país. Entonces voy a empezar a compartir mi pantalla, poner el PowerPoint. ¿Lo ven bien? Sí. Sí, está grande. Súper bien. Bueno, entonces lo primero es hablar qué es el patrimonio. Yo creo que esto lo han visto, pero igual siempre es bueno volver como a los orígenes. Siempre me gusta empezar además con esta definición de la RAE, que sin duda es bastante sintomática, digamos, de qué es lo que comúnmente entendemos por patrimonio. ¿Ya? Entonces, muy rápidamente, simplemente mencionar que la RAE tiene como 4 acepciones. La primera que tiene que ver con la hacienda, ¿ya? Que alguien ha heredado de sus ascendientes. La segunda como el conjunto de bienes y derechos propios adquiridos por cualquier título. En su tercera acepción está asociada a la patrimonialidad. Y en su cuarta como el conjunto de bienes pertenecientes a una persona natural o jurídica a efectos de un fin susceptibles de estimación económica. ¿Por qué es interesante esta definición, digamos, o este conjunto de acepciones que hace la RAE? Porque da cuenta de algunas características que nosotros asociamos al patrimonio en general, que tiene que ver con esto de que es algo que se hereda, ¿ya? Y que puede tener, por ejemplo, en su última acepción, una estimación económica, que sin duda es uno de los puntos de conflicto cuando hablamos de patrimonio, sobre todo hoy en día. Y además que se puede tratar de un conjunto de bienes y derechos, ¿ya? Entonces son algunas ideas que hay que tener claras simplemente para ir entrando en la definición de lo que es el patrimonio. Sin duda también hay que recalcar que el concepto de patrimonio es un término totalmente dinámico y en constante cambio, que ha experimentado muchas transformaciones a lo largo del tiempo. De hecho, el concepto de patrimonio, tal como lo entendemos hoy en día, es totalmente nuevo, es decir, no es algo, no tiene muchos siglos de historia y ha ido cambiando en cómo se ha entendido. Por ejemplo, en el siglo XVIII y XIX, en el periodo de los auges, los auges identitarios, de la consolidación de las identidades nacionales, por ejemplo, a través de las doctrinas, de los sistemas simbólicos y las representaciones colectivas, está incluida lo que hoy llamamos como, o que catalogamos como patrimonio. ¿Ya? Entonces, simplemente para quedarnos con la idea muy rápida de que cuando hablamos de patrimonio estamos hablando de algo que se hereda, estamos hablando de bienes y derechos, por una parte, y que es dinámico, ya que no siempre y en todo tiempo se ha entendido lo mismo por el concepto de patrimonio. De hecho, antes ni siquiera se le llamaba patrimonio, ¿ya? O se le llamaba patrimonio, no sé si lo han escuchado, cuando es el patrimonio de la familia, no sé, ¿lo han escuchado? Qué es lo que se hereda, digamos, entonces cuáles son los bienes que tiene la familia, qué es lo que se va a heredar, digamos, a las próximas generaciones. Ese era como fuertemente el énfasis por cómo se ha entendido lo que es el patrimonio. Pero hoy en día, y esto es una categorización que se utiliza y que puede ser también muy criticada, de hecho creo que tuvieron una sesión, o no sé si todavía Sole, con la Daniela Barzúa. Sí, ya la tuvimos la semana pasada. Ya. Entonces me imagino que ella les debe haber dicho también un poco el cuestionamiento desde, por ejemplo, los pueblos indígenas de este tipo de categorías. Las podemos ver un poquito más adelante y las podemos problematizar, pero en términos generales, porque justamente ahora me quiero adentrar un poco en la institucionalidad patrimonial, para que desde ahí hagamos otra reflexión, digamos, un poco más amplia, se entiende el patrimonio con dos divisiones, dos grandes divisiones. Uno que tiene que ver con el patrimonio natural, fuertemente asociado a lo que se llaman los santuarios de la naturaleza, y por otra parte el cultural, ¿ya? Y el cultural estaría dividido en dos grandes áreas, ¿ya? El material, con su clasificación de mueble e inmueble, donde están los monumentos históricos, las zonas típicas, los monumentos públicos, los monumentos arqueológicos, que me imagino que esos son, digamos, conceptos y tipos de patrimonio que los arquitectos manejan muy bien, digamos, porque además son como un nicho de trabajo que tienen, digamos, a nivel del Estado. Y por otra parte está el patrimonio inmaterial, ¿ya? Que lo que están puestos aquí son los 5 ámbitos, ¿ya? O grandes áreas con las cuales se ha clasificado, digamos, o los ámbitos, decimos nosotros, el patrimonio inmaterial. El primero que tiene que ver con las artes del espectáculo, también están incluidos dentro del patrimonio inmaterial los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, las técnicas artesanales tradicionales,
ya que no es lo mismo que las artesanías, ahí hay algunas diferenciaciones que podemos hacer, las tradiciones y las expresiones orales, y aquí al tiro aprovecho de mencionar que esto no incluye a las lenguas ni a los idiomas, ¿ya? ¿Por qué? Porque estas clasificaciones que vienen ahí, ustedes ven el loguito que está arriba de cuando dice cultural, natural, etcétera, viene de UNESCO, y que es el espacio desde donde se ha conceptualizado y desde el cual se trabaja desde el Estado, entiende que las lenguas y los idiomas exceden al patrimonio cultural inmaterial. Y por lo tanto, si bien se entienden que son vehículos, por ejemplo, para las tradiciones y expresiones orales o para otros tipos de patrimonio, en sí mismos no son patrimonializables, ¿ya? Entonces eso también hace una diferencia porque muchas veces preguntan, bueno, ¿y por qué no puede ser patrimonio inmaterial? Dado que contemplan las tradiciones y expresiones orales, por ejemplo, el mapudungún o la lengua Rapa Nui, etc. ¿Ya? Y la explicación es esa. Y también contemplan los usos sociales, rituales y los actos festivos. ¿Ya? Simplemente aquí algunos ejemplos de patrimonio cultural que están inscritos en la UNESCO. No sé si ustedes saben, pero la UNESCO reconoce a nivel de patrimonio de la humanidad, ¿ya? Y esto ha ido cambiando tiempo, porque también hoy existen listas de patrimonio inmaterial, ¿ya? Y reconoce a través de las postulaciones de los países ciertos patrimonios. Entonces aquí simplemente un breve repaso, algunos internacionales, otros de Chile, que no sé si los conocen, pero por ejemplo, y para entender el patrimonio cultural inmaterial, la entrada de la comida gastronómica de los franceses, que entra el año 2009, es bien particular. ¿Ya? También ingresa ese mismo año la cultura tradicional mexicana, cultura comunitaria ancestral y viva, el paradigma de Michoacán, es decir, estamos hablando de dos tipos de patrimonio alimentario que se le asocia fundamentalmente al patrimonio inmaterial, pero también, y no sé si ustedes conocían, que los bailes chinos ingresan a la lista de patrimonio de la humanidad en el año 2014. No sé si alguno de ustedes ha escuchado de los bailes chinos. ¿No? ¿Nadie? A ver el chat. Mejor tú, cuéntanos. Nadie ha escuchado de los bailes chinos, nuestro único elemento que está en la lista de la representativa de la humanidad. Pero mira, pregúntale si alguien conoce Chiloé o sabe Humberstone y Santa Laura. De más que sí, pero los pobres chinos, nadie. Sí, a los bailes chinos. Bueno, los bailes chinos ya son una práctica devocional que hoy en día están extendidos desde la primera región, desde la región de Arica y Parinacota hasta la región metropolitana, ya que son estos conjuntos de baile, de hecho los podemos ver acá abajo en amarillo, este es uno de los bailes, se agrupan. Ah, ahí Catherine dice que sí los han escuchado. Entonces, Catherine, ¿qué has escuchado de los bailes chinos? O sea, en la cuarta región he visto como en algunos ritos, pero vi que alguien más puso que también lo haya escuchado. Lo que pasa es que sentimos y no hablamos por el micrófono, me parece. Ah, ya, espérate, que les voy a poner, porque como estoy a doble pantalla, les voy a poner las caras al otro lado, entonces así puedo ver cuando me asientan. Igual claro, ustedes los bailes... son... Sí. Dale. Dale nomás, Sole. No, que igual se pueden desmutear ellos mismos, por si acaso. Sí, para que pero yo he tenido un escaso acercamiento a los bailes chinos, entiendo que son más de la zona central, como de Coquimbo, la región del Valparaíso, y que también son religiosos. Sí, son bailes religiosos, pero en realidad empiezan desde la primera región. Del norte. ¿Ya? Desde el norte, exactamente, hasta la región en general metropolitana y Valparaíso. Ese es como el área que hoy en día está identificada donde hay presencias de bailes chinos, ¿ya? Porque son bailes que son devocionales. Por ejemplo, una de las fiestas más grandes a nivel nacional, habrán escuchado alguna vez la fiesta de la Tirana, ¿ya? En Iquique, ¿no es cierto? La fiesta de la Tirana está compuesta dentro de los múltiples bailes que van que son devotos de la chinita de la Tirana, ya son los bailes chinos, al igual que otros, ¿ya? O la fiesta más grande, digamos, más reconocida cuando hablamos de los bailes chinos, es la devoción a la Virgen de Andacoyo, que esa sí está en la región de Coquimbo, por eso muchas veces se asocia los bailes chinos con Coquimbo, ¿ya? Porque ahí están también algunos de los bailes más antiguos que existen a nivel nacional. Bueno, ellos el año 2014, a través del impulso, en ese caso del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, hacen una postulación para ser reconocidos como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y el 2014 ingresan. ¿Ya? Entonces ese es de hecho el único elemento que está reconocido
de parte de Chile. Pero también, porque les dije que tenían ejemplos también de patrimonio cultural, está el Parque Nacional Rapa Nui, ya que el año 95 ingresa también como patrimonio de la humanidad. ¿Ya? Bueno, el tema es, ¿qué es el famoso patrimonio cultural inmaterial o PCI? ¿Ya? Existe una convención, que es la convención del año 2003, de París 2003, ya que es la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial y es la que da las directrices a nivel internacional de cómo comprenderla y de cuáles son las medidas de salvaguarda o los procesos que deben llevar a cabo los países. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de patrimonio inmaterial, estamos hablando de los usos, las representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes, que las comunidades, los grupos y en algunos casos también los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. ¿Ya? Este patrimonio cultural inmaterial se transmite de generación en generación y es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad, contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. ¿Ya? Además, obviamente, efectos de la convención, que es una convención internacional, todo elemento de patrimonio inmaterial debe ser compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos y con los imperativos de respeto mutuo entre las comunidades, los grupos, individuos y el desarrollo sostenible. Entonces, cuando hablamos de patrimonio cultural inmaterial, estamos hablando de esto, de los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas. ¿Ya? Y aquí hay varias claves que también la van a ir diferenciando de otras convenciones que, por ejemplo, reconoce el patrimonio material. ¿Ya? Primero, para que sea patrimonio inmaterial, tiene que ser reconocido por su propia comunidad como parte de su patrimonio. ¿Ya? Es decir, no puede venir una persona de afuera a decirle, oiga, eso que usted tiene ahí es patrimonio inmaterial. No, sino que son las propias comunidades las que tienen que reconocerla como tal. ¿Ya? Lo otro es que se transmite de generación en generación y esta idea de que es recreado constantemente. ¿Ya? Es decir, el patrimonio cultural inmaterial no es fijo, no es estático. Por eso muchas veces también se le llama patrimonio vivo, está en constante cambio. ¿Ya? ¿Y quiénes hacen ese cambio? Sus propias comunidades, o los portadores que les decimos nosotros, o los cultores y cultoras. ¿Ya? Y es importante porque les genera un sentimiento de identidad. ¿Ya? Y por lo tanto, y por lo mismo, digamos, lo transmiten de generación en generación. Otro hecho importante y que se diferencia muchas veces, y que lo vamos a ver un poquito más adelante con la gestión, es que los principales legatarios y responsables de la salvaguarda del patrimonio inmaterial son sus comunidades. ¿Ya? Entonces, aquí, si es que, no sé si es que han estudiado las otras convenciones de UNESCO, la del 75, etcétera, lo que se pone énfasis en el patrimonio inmaterial es en las comunidades que portan estos patrimonios. ¿Ya? Ahora, a veces cuesta un poco entender cuáles son los límites del patrimonio inmaterial y cuáles son sus vínculos con el material. ¿Ya? Porque uno dice, bueno, pero por ejemplo la artesanía está vinculada a un artefacto. Nosotros hacemos, sí, al patrimonio inmaterial no es que reneguemos de lo material, ya digamos, no, eso no tiene ninguna importancia, no, sino que lo que nosotros o lo que se propone, digamos, trabajar es que si es que existe un objeto, por ejemplo, cualquiera, podemos hablar de una artesanía, ¿ya? Lo que le importa o lo que releva el patrimonio cultural inmaterial no es el objeto en sí, sino que cuáles son los conocimientos asociados para la creación de ese objeto, cuáles son las comunidades, las personas que están detrás para que ese objeto pueda existir. ¿Ya? Y ese es el vínculo que se establece entre lo material y lo inmaterial, pero el énfasis que va a poner el patrimonio inmaterial tiene que ver con eso otro, con cuáles son los saberes y los conocimientos, cuáles son los oficios que están detrás que permiten que ese objeto o esa materialidad exista. ¿Ya? Y es ahí donde pone el énfasis. ¿Ya? Bueno, en el marco normativo, como les decía, existe esta Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de UNESCO, que es la Convención del año 2003, ya que tiene varias directrices operativas que han ido siendo actualizadas, digamos, con el tiempo, que hace la diferenciación, que si es que han visto las otras convenciones, lo desconozco ahí, que pasa de una visión del patrimonio desde el rescate, como que si hubiese algo que ir a rescatar, al de la sostenibilidad, ¿ya? Que obviamente son enfoques radicalmente diferentes.
En Chile, la convención se ratifica el 2008 y entra en vigencia el año 2009. Y como ustedes saben, en Chile no existe una ley de patrimonio cultural inmaterial, por lo tanto se toma como ley la Convención para la Salvaguarda de Patrimonio Inmaterial y por eso en la gestión constantemente se hace mención a la Convención del año 2003, ¿ya? Aunque me imagino que la Daniela también lo abordó, digamos, cuando estuvo con ustedes, hoy en día la propuesta de ley de patrimonio incluye una capítulo de patrimonio cultural inmaterial, ¿ya? Y en esos años se va a asignar como el núcleo focal de la convención lo que hoy es el ex Consejo Nacional de las Culturas y las Artes. Ya hoy en día está alojado, digamos, el núcleo focal en la Subsecretaría de Patrimonio Cultural y particularmente su gestión está a cargo de la Subdirección Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial. ¿Ya? Acá un breve resumen, el contexto institucional del actual patrimonio cultural, porque en realidad ha sido bastante complejo y el organigrama es siempre bien enredado, pero ustedes saben que el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio aúna, digamos, a una serie de instituciones que existían previamente, como el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, el Departamento de Patrimonio Cultural, la DIVAM, el Consejo de Monumentos Nacionales, entre otros, ¿ya? Y se aunan en este nuevo ministerio, el cual tiene dos subsecretarías, una la Subsecretaría de las Culturas y las Artes y la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, y dentro de Patrimonio Cultural hay un Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, que a su vez tiene varias subdirecciones, entre ellas las de Patrimonio Inmaterial. Yo sé que esto es la de medio pueblos enredado. originarios, ¿no? Exacto, está la subdirección de PCI, está la dirección de pueblos originarios, entre otras, son millones, en verdad son muchas subdirecciones que están metidas ahí. Entonces la Daniela, por ejemplo, viene de la subdirección de pueblos originarios, que está dentro del Servicio Nacional del Patrimonio, que depende de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, ¿ya? Esa es como la relación. Bueno. Se establece entonces, gracias a la convención, lo que se llama el proceso para la salvaguarda, ¿ya? Y el proceso es un flujo de gestión de las medidas que están encaminadas a garantizar la viabilidad y la sostenibilidad de los elementos de patrimonio inmaterial, que se distribuye en fases y comprende la identificación, documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valorización, transmisión y revitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos. Esto con la finalidad de identificar los elementos de PCI presentes en el territorio chileno y las comunidades y sus grupos asociados. ¿Ya? Esto es lo que se llama el proceso para la salvaguarda, que se los quería simplemente mostrar porque siempre es bueno saber qué es lo que se hace y cómo lo está comprendiendo el Estado. Digamos, el proceso para la salvaguarda tiene estas fases. La primera, la solicitud ciudadana, que se supone que las propias comunidades pueden identificar a través de un formulario, de una solicitud, sus patrimonios culturales inmateriales que quieren que sean reconocidas por el Estado, ya para luego entrar a lo que se llama el registro de patrimonio inmaterial en Chile, que es el reconocimiento por parte del Estado de esas manifestaciones. Luego pueden ir, si es que así lo desean, porque todo esto está mediado por la voluntad de las propias comunidades de avanzar en este proceso para la salvaguarda o de quedarse en ciertas etapas porque cumple, digamos, con las expectativas que ellos tienen o los planes que ellos tienen. Entonces después puede venir una investigación participativa, que es más bien un diagnóstico sobre la situación del elemento, sobre su comunidad, en vistas de poder generar acciones y gestiones concretas para su salvaguarda. Puede ingresar al inventario de patrimonio cultural inmaterial en Chile. Hoy en día, si no me equivoco, son 18 o 19 expresiones que están en el inventario y pueden seguir avanzando los planes de salvaguarda, ya que son las gestiones específicas que se pueden hacer para la salvaguarda de los elementos de patrimonio inmaterial y eventualmente, si también así lo desean, como pasó en el caso de los bailes chinos, pueden postular a una de las listas que tiene UNESCO de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, que son la lista representativa, la lista salvaguarda urgente o la asistencia internacional. ¿Ya? Esto simplemente como para saber cuál es la gestión ya que se hace a nivel estatal y qué es lo que, digamos, son las posibilidades que hay a nivel nacional cuando hablamos de salvaguarda de patrimonio cultural inmaterial. Una pregunta con respecto a la solicitud ciudadana, porque tú mencionabas que la convención se dice que lo importante es que la misma comunidad reconozca esto como parte de su patrimonio. Pero en el caso chileno, ¿esa solicitud tiene que venir desde la comunidad o puede ser hecha por un tercero respaldada por la comunidad? ¿Cómo funciona eso? Ambas.
puede ser presentado por la misma comunidad o por un externo que los ayuda en el proceso de la solicitud ciudadana, porque es un formulario, entonces puede ayudarlos a completar las informaciones, pero si es un externo siempre debe estar validado por la propia comunidad. ¿Por qué? Porque pasa, y no pasa solamente aquí, sino que también pasa en otros países, que no sé si han escuchado. Por ejemplo, en Perú existen las declaratorias de patrimonio inmaterial. En Chile existen las declaratorias para el patrimonio material, pero para la inmaterial no existen declaratorias, ¿ya? No es esa la figura que se utiliza, porque la declaratoria tiene una figura mucho más de arriba a abajo, es decir, que llega una solicitud, el Estado dice, ok, esto forma parte, y lo incorpora. Ya el proceso para la salvaguarda, o desde los principios también que levanta la Convención de 2003, como el foco está puesto en las comunidades, son ellas quienes tienen que levantarlo. Y el Estado tiene que ser el garante, digamos, para la viabilidad y la sostenibilidad de esos patrimonios. ¿Ya? Entonces, lo que se trata de incentivar es que sean lo que se llaman procesos de patrimonialización de abajo arriba, es decir, que son las propias comunidades quienes los levantan hacia los organismos del Estado y que no vengan desde los espacios de poder hacia abajo a decir qué es lo que es patrimonio y qué no es patrimonio. Ahí, en ese sentido, Chile también tiene un avance que es interesante, que aquí mismo lo dice en la gráfica, dice patrimonio, dice registro de PCI en Chile, inventario, ahí está mal escrito, pero dice de PCI en Chile, y es interesante porque dice en Chile y no de Chile, que puede sonar un detalle, pero la verdad es que es muy importante. ¿Por qué? Porque al poner en Chile se está reconociendo que son patrimonios que se dan en el territorio nacional, pero que su pertenencia o su dueño no es Chile, o en este caso el Estado de Chile, sino que son sus comunidades. ¿Ya? Entonces no es al azar y no es inocente que diga inventario de PCI en Chile, porque justamente hay que salvaguardar que siempre, siempre los dueños, digamos, los propietarios de sus patrimonios son las comunidades, independiente que sea el Estado quienes los reconozca. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda hasta aquí. Vamos bien. Súper. Entonces, avanzamos hacia los principios éticos de la Convención de 2003 y su aplicación en Chile, ¿ya? Aquí hay un compendio porque son 12 los principios éticos, pero en Chile se adoptaron 7, ¿ya? Que son el ejercicio y el respeto de los derechos constitucionarios de las comunidades, es decir, cuando se trabaja en patrimonio cultural inmaterial, se debe respetar cuáles son las formas de organización y de toma de decisiones que las propias comunidades tengan, ¿ya? Es decir, las formas de representación, si es que tienen representantes o no, digamos, cómo es la toma de decisiones en cada uno de los grupos, es algo que siempre es importante y que no se puede imponer otra manera a la hora de trabajar de patrimonio inmaterial. Por lo mismo, a veces los tiempos son más largos, son más cortos, dependiendo de las formas de organización que tienen cada una de las colectividades. Lo otro es entender la naturaleza y la identidad colectiva del patrimonio inmaterial, ¿ya? Porque muchas veces se piensa y se dice, bueno, pero es que aquí está la última persona que hace tal cosa. Bueno, el patrimonio inmaterial tiene que tener una comunidad que lo respalde. ¿Por qué? Porque lo que importa es que tenga vigencia, ¿ya? Entonces, muchas veces se confunde y se piensa que a veces hay como ciertos revival o ciertas prácticas que, si bien son prácticas culturales, no corresponden a patrimonio cultural inmaterial. Y eso no quiere decir que no sean importantes, que no sean relevantes, sino que simplemente no cumplen con los criterios de lo que nosotros entendemos por patrimonio cultural inmaterial, que está anclado fuertemente en esta naturaleza e identidad colectiva, ¿ya? Porque es una comunidad que lo reconoce como parte de su patrimonio inmaterial. Después, la función primordial que tienen los cultores y las cultoras en la salvaguarda. Son ellas y ellos los protagonistas de la salvaguarda de su propio patrimonio, ¿ya? Después, la equidad, es decir, que el uso, el disfrute y el beneficio derivado del elemento que se llama elemento de patrimonio a la expresión, manifestación de patrimonio inmaterial, sean justos y sean equitativos, ¿ya? Porque sabemos que muchas veces los procesos de patrimonialización están asociados a procesos de comercialización, ¿ya? Y ahí lo importante es que si eso va a suceder, bueno, que sean las comunidades las que sean las beneficiadas, digamos, y no otros, no un tercero, que no vaya alguien a enriquecerse con el patrimonio de otra comunidad, ¿ya? Después, el beneficio de las comunidades, es decir, garantizar que las comunidades cultoras sean las principales beneficiarios tanto de la protección por parte del Estado.
Después la participación, que es otro eje que es fundamental cuando hablamos de patrimonio cultural inmaterial, ya que no se puede tomar la decisión entre unos pocos. De hecho, los enfoques de trabajo son los enfoques participativos, ¿ya? Porque es el conjunto nuevamente de la comunidad quienes tienen que tomar las decisiones con respecto a su patrimonio. Y después la responsabilidad, es decir, que se realicen acciones que son responsables, que no atenten contra los derechos humanos o la utilización negativa o la descontextualización de esos mismos patrimonios. Ya estos son como los ejes, los principios éticos que deben guiar siempre el trabajo asociado a patrimonio cultural inmaterial. Todo esto nuevamente desde la plataforma que da la Convención del 2003. Aquí algunos elementos, digamos, de patrimonio inmaterial, no sé si reconocen alguno. Ahí la colega que es de Bio Bio. Eso de los cochayuyos, yo lo he visto en Temuco. Así es. Las carretas con los cochayuyos. Así es. El año pasado ingresó al registro patrimonio inmaterial justamente la ruta que hacen los cochayuyeros desde Pilico a Temuco, que son estas carretas que llegan, no me acuerdo en qué época del año, a la feria de Temuco a vender cochayuyo. Ellos, por ejemplo, este colectivo y su práctica, que involucra desde el sacado del cochayuyo, el secado y la ruta que hacen, la forma en que tienen que amarrar los cochayuyos, el camino, el trayecto que hacen desde Pilico, que son las primeras comunidades, hasta Temuco, fueron reconocidas como patrimonio inmaterial en Chile el año pasado. Después, no sé, no reconocen ningún otro. ¿Esos son como los tachuelas? Así es. En esa foto en particular sí, pero también ingresó el año pasado justamente el circo tradicional en Chile, ya como una expresión presente a nivel nacional. ¿Ya? Entonces, bueno, tienen ciertas características que son itinerantes, pero que tiene que ver con los oficios, los saberes que están detrás de la comunidad circense, ¿ya? Pero sobre todo del circo tradicional, ya que ellos querían diferenciarlos de los otros actos más performáticos, digamos, porque ellos lo que querían preservar eran a estas familias circenses que existen a nivel nacional, que son los que itineran, digamos, y hacen las giras por todo Chile. Y sí, ahí Luis dice las arpilleras. En este caso en particular, las que están abajo son las arpilleristas de La Hormiga, que ellas fueron reconocidas como Tesoro Humano Vivo, ya hace un par de años atrás. No sé si conocen han escuchado algunas de las arpilleristas. A nivel nacional también están las arpilleristas, las bordadoras en Isla Negra. Bueno, hay muchas asociaciones de arpilleristas. ¿Ya? Pero ellas también están dentro de estos procesos de salvaguarda, pero a través del reconocimiento del tesoro humano vivo. ¿Ya? Aquí son simplemente algunos ejemplos porque son de distintos ámbitos. Las arpilleras las podemos relacionar mucho más a las técnicas artesanales tradicionales, el circo con los artes del espectáculo, la ruta del cochayuyo, por ejemplo, con los conocimientos asociados a la naturaleza y el universo, y así. Y no sé si reconocen esta. Ahí las colegas que son de esa zona. Y la Virgen Campesina de Niribilo, que queda en la comuna de San Javier de Loncomilla, donde yo vivo. Así es. Y la iglesia Monumento Nacional. ¿Viste? Ahí lo puse de ejemplo porque no está en el registro, no está reconocida, pero sí es interesante justamente en los vínculos entre este patrimonio material, por ejemplo, el reconocimiento de la iglesia y los ritos, digamos, las procesiones que están asociadas y que obviamente se realizan en la misma iglesia. Y ahí tenemos un vínculo claro entre el patrimonio material y el patrimonio inmaterial. No sé, Soli, si nos puedes contar un poquito de la procesión, como para darnos una idea. O Daniela, que también era de ahí. No sé si la Dani está con micrófono, pero críticamente igual los decretos de cuando se declara monumento nacional algún edificio, como este caso, en general, especialmente los más antiguos como este, no aparece asociado a los valores inmateriales que tiene la iglesia. En el fondo, probablemente ahora si declarásemos esta iglesia monumento, hablaríamos de la Virgen Campesina y que es el día en que el pueblo, que es un pueblo muy pequeñito, se llama Niribilo, de hecho la Violeta Parra, la película,
al principio era Violeta, donde estaba emplazada la Violeta chiquitita comiendo morrones, ¿no? ¿Cómo se llaman? Estos que le dejan todas las manos, maqui. Maqui. Comiendo maqui, es ahí, en Niribilo. Pero la declaratoria no se vinculaba, la relación que tiene el campesinado, el mundo campesino con la Virgen. Y eso es algo que pasa en todos lados, como que, de hecho, como yo les contaba muchas veces que cuando yo trabajé en el Consejo Monumento, veíamos a la gente que trabajaba en patrimonio inmaterial como que el chinchinero nomás, que no, como que estaban preocupados de puras fiestas y no le tomaban el valor al patrimonio inmaterial, lo cual me parece súper bien ahora que se unan todos estos servicios en una institucionalidad, para que nos empezamos a reconocer mutuamente. Eso más que hablar de la festividad que congrega al pueblo, que vuelve la gente, porque este poblado está en un entorno donde llegó toda la industria forestal. Por lo tanto, el mundo campesino cada vez se ha ido reduciendo más, desgraciadamente. De hecho, se vio muy afectado con los incendios de hace 2 años, en el verano. De hace 2 años y medio ya. O 3, en verdad, este año se cumple. Sí, justamente es interesante siempre el ejemplo de las procesiones, de las celebraciones, en este caso de la Virgen Campesina, porque, y que nos permiten cuestionarnos varias cosas, porque nosotros hacemos la diferenciación, digamos, o desde el Estado y desde estas convenciones y estas conceptualizaciones, entre un patrimonio material y uno inmaterial, pero en realidad sus vínculos son indisolubles, o sea, ¿por qué? Porque para que esa iglesia también, porque es hacia donde se hace la procesión, y me imagino que desde donde sacan y donde está la Virgen durante el año y la sacan para la procesión, solo vive si es que existe esta fiesta y muchas otras que giran en torno a ella. ¿Ya? Entonces hay un vínculo siempre muy estrecho entre el patrimonio material y el inmaterial. Y eso también es una de sus problemáticas, que las vamos a ir viendo como estos temas, digamos, que van surgiendo desde las propias conceptualizaciones. ¿Ya? Por eso lo traía, si bien no es un elemento del registro, digamos, pero sí es interesante de poder mirar. Y aquí les traigo... Sí, dime. Ale, ¿puedes explicar por qué hablas de elemento? Ya. ¿Qué es un elemento? ¿Qué es un elemento? En patrimonio inmaterial tenemos una cantidad de jerga y de tecnicismos bastante importante. Dentro de ellas, cuando nos referimos a una manifestación de patrimonio cultural inmaterial, es decir, a estos usos, representaciones, oficios, saberes, conocimientos, hablamos de un elemento. Para nosotros eso es un elemento. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el circo tradicional es un elemento de patrimonio cultural inmaterial. Es simplemente un concepto que se utiliza, digamos, para trabajar. Pero es un artificio, por supuesto, ¿no? Por eso nadie nos entiende, siempre se me olvida que nadie entiende cuando uno dice el elemento de patrimonio inmaterial, porque claro, le falta explicitar eso otro, así que gracias Sole por el aviso. No sé si les queda claro, en el fondo el elemento es una manifestación de PCI, eso es. Y acá les traía otro ejemplo que ahí que me gustaría saber la opinión de ustedes, porque hemos visto ejemplos, veíamos acá, vinculadas a las artes del espectáculo, a las artesanías, a las técnicas artesanales, digamos, a los conocimientos sociales de la naturaleza del universo, los ámbitos devocionales, digamos, que también entran dentro del patrimonio cultural inmaterial, pero les quería preguntar, ¿qué pasa aquí? No sé si reconocen, me imagino, las imágenes. Tal vez la compañera colombiana no le podemos explicar, tal vez alguien le puede explicar de qué se tratan algunas de estas imágenes. Chiquillo, ¿alguien le quiere explicar algo? Probablemente. A ver, Vicente, ¿qué le contarías a un extranjero de estas imágenes? ¿Qué tiene que ver con Chile? Ay, no sé, la primera imagen donde aparece el tecito con la marraqueta y la palta de los huevos es como el típico desayuno del campo. Como cuando tú vas para allá es como con lo primero que te espera. Ya el pisco no se sabe si es como peruano, chileno. El ceviche, no sé tampoco. Pero también es como algo más particular de Perú. La de abajo no sé lo que es. Sí, ese es más difícil, eso los puedo explicar yo. Y las empanadas, no, es que las empanadas son muy chilenas, sí.
casi toda la gente que va a la FAO de intercambio a otros países, como que lo que más les gusta de Chile son las empanadas. Muchos tipos, muchos sabores ricos y todo eso. No sé qué más puedo aportar. Sí, efectivamente arriba la primera imagen podría ser una once o un desayuno, ya que es un momento, digamos, de ingesta alimentaria típica en Chile. En otros países tienen otros nombres, le dicen lanche o tienen otras composiciones, pero es muy típico en Chile, sobre todo al desayuno o a la once, tener en esta mesa, digamos, comer con los amigos o con los familiares, con los niños. Uno llegaba del colegio y tomaba once, que es tomarse un tecito o un café hoy en día con leche, con lo que uno quiera, con este pan, la marraqueta, ya que es un tipo de pan o pan francés, pan batido, tiene varios nombres en Chile, típico más bien en la zona más central, con palta, que se puede comer con queso, con tomate. Entonces ese es un tipo de comida, digamos, que es bien reconocida. Después tenemos, bueno, el pisco, que es un destilado de uva, ¿ya? El ceviche, que es una preparación con pescado, digamos que hay múltiples preparaciones en los distintos países, pero que el fundamento es que están cocidos en limón y tienen ciertos aliños, entonces se comen de entrada o de plato de fondo en algunas ocasiones. Abajo están las empanadas, que eso sí, en Colombia sí hay distintos tipos de empanadas, ya creo que ahí eso no necesita mayor explicación, pero este es un tipo de empanada particular, la empanada de horno, asociada fuertemente al pino de carne. Y la imagen que está al costado, efectivamente lo que dice Luis, un curanto, es un humu Rapa Nui, ya es un curanto que se hace un hoyo en la tierra, digamos, y que se van cociendo una cierta cantidad de alimentos, camotes, tubérculos en general, carne de lo que haya, puede ser pollo, pueden ser aves, digamos, puede ser vacuno, langosta, pescado, cerdo, ya que se van cociendo por capas diferenciadas con hojas de plátano. Entonces, la idea es que todo esto abajo tiene unas piedras calientes, se van poniendo los alimentos por capas, se tapan nuevamente y se dejan que se cuezan una cierta cantidad de horas. Y hay algún tipo de preparación típica en Rapa Nui, ¿ya? Pero que también la técnica del curanto existe en toda América, digamos, en Chile también es muy reconocida la de Chiloé. Les traía estas imágenes porque les quería preguntar, hemos hablado de patrimonio cultural inmaterial, y cuando hablamos de estos elementos de aquí, ahí Vicente da algunas claves. ¿Estamos hablando también de patrimonio inmaterial? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué creen? ¿Se puede pensar que la empanada es patrimonio inmaterial? ¿O el ceviche? Por ejemplo, Vicente decía, pero hay en otros países. El pisco también hay en Perú. ¿Qué opinan ustedes? No sé, Fernando, que está con cámara, Benjamín o Beatriz, ¿qué te parece a ti? Sí, es parte de la cultura, de las tradiciones de las comunidades. Uh-huh. O sea, ¿tú crees que sí? Son parte del patrimonio cultural inmaterial. Sí, yo pienso que sí. Claro, aquí Luis dice, hay un saber tras de ello. ¿Hay alguna otra visión? De Benjamín o Vicente, Daniela, que la veo, Catherine, Fernando. ¿Qué piensan ustedes? Por ejemplo, la once, ¿podría ser un patrimonio inmaterial en Chile? Pero en ese sentido, bueno, la once igual quizás la merienda de la media tarde pertenece como quizás a todo el mundo, pero el tema como de la palabra once ya tiene relación quizás como con el norte chileno, viene como arraigado como al país. El curanto igual creo que se vende bastante como algo propio de Chiloé, uno va a Chiloé y como que es parte del mismo patrimonio chilote. Igual creo que el pisco. ¿Ya el pisco? Sí, porque más allá de dónde sea su origen, como de qué pertenece, yo encontré que el pisco lleva mucho tiempo haciéndose por estos territorios, entonces hay mucha gente que hace su vida en torno al pisco, en torno al cultivo de la uva, hay pisqueras súper antiguas en el país, y se arma comunidad en base a eso. No sé si lo reconocerán ellos mismos como algo valioso, pero me parece que tiene potencial por lo menos.
Sí, yo encuentro que hay como diferencia entre una y otras. Lo del pisco, por ejemplo, bueno, aparte de ahí que aparece una marca, pero entiendo que lo que quiere detrás decir es que de la empanada uno puede deducir que atrás puede haber una familia o puede haber un pueblo y un país, pero en el pisco no necesariamente. Pero sí lo que dice Catherine puede ser, o sea, efectivamente si las comunidades que producen el pisco, que es un tema de pisco artesanal, porque si un pisco industrial y es el tema industrial, si fuese patrimonial, que está involucrado los vitivinícolas, puede ser, pero yo creo que la producción artesanal puede ser si es que está reconocida en las comunidades que la producen y son artesanales y las comunidades son parte de todo el proceso. Inclusive venden su pisco, es como cuando, no sé, en Escocia venden su whisky. El resto creo que la 11 lo encuentro más subjetivo. Encuentro que hay o sea, se reconoce, pero no se reconoce como yo creo que como algo así, yo creo que se ha ido perdiendo incluso más encima. En el sur, en el campo, se da un poco más. Yo creo que todo lo otro sí más patrimonial. O sea, lo otro se reconoce inmediatamente que hay una cadena hacia atrás histórica, hay una cadena de relaciones inclusive sociales, todo, que está detrás de cada una de esas cosas, y creo que diría que es una marca país, por decirlo de una forma, una marca país que está. Así que hay varias diferencias, sobre todo entre el pisco y la 11, que me parece que... No sé. ¿Alguien más? A mí me pasa con respecto a que ahora le dio como otra vuelta, que creo que mientras alguna persona, alguna comunidad, algún pueblo reconozca como que esto es parte de sus saberes y es parte del pueblo, ¿no? Nosotros estamos felices porque nosotros hacemos esto, nos queda rico y lo podemos vender y a la gente le gusta, ya tiene un como luces de patrimonio para la comunidad, porque está la disputa en que, no sé, siempre se escucha que no se sabe si el pisco chileno es peruano. Entonces, quizás también es de los dos, porque los dos reconocen como que es parte de ellos mismos. No es como que los peruanos digan, no es de nosotros el chileno, nosotros también lo producimos, pero en realidad no es importante para nosotros, sino que también es importante para los chilenos. Entonces, lo mismo con la 11, a mí también yo creo que la 11 es súper chilena. No conozco otras partes, o sea, tampoco he ido a otros países, pero por lo menos con las personas que me ha tocado convivir en la FAO por el intercambio, ellos no toman 11, cenan, y son cenas más fomes, más, por decirlo de alguna forma. No sé cómo decirlo, pero sí son más fomes, no hay tantos sabores, no hay tanta combinación de comida y ese tipo de cosas. Si no estoy mal, la cocina mexicana es patrimonio cultural de la humanidad. Claro. Me gusta siempre poner este ejemplo, aquí voy a leer lo que puso, Luis, que dice en el caso del pisco hay además una polémica que es por un saber, un modo de producir, un poco lo que estaba diciendo Vicente, esta polémica sobre todo con Perú, digamos, por el origen del pisco. Acá, Jorge, hay un afecto colectivo hacia el consumo y el rito social, un reconocimiento de algo propio. ¿Ya? Me gusta siempre hacer esta pregunta porque, además mi especialidad es el patrimonio alimentario, y siempre genera, cada vez que uno lo hace, hay respuestas distintas. Y hay muchas dudas. A mí siempre me ha llamado la atención que cuando hablamos de patrimonio alimentario cuesta un poco más reconocerlo como algo patrimonial, a diferencia de una artesanía o a veces de las artes del espectáculo, como que hay un poco siempre más de duda, de decir, podría ser, pero no. Esto del origen es muy singular cuando hablamos del patrimonio alimentario. Así que recojo sus comentarios efectivamente. Desde la misma convención, cuando hablamos de patrimonio inmaterial, si hay una comunidad detrás que, como bien decía Jorge, también hay un afecto, hay un reconocimiento, hay ritos que están asociados. Podríamos hablar de un patrimonio inmaterial asociado a cada una de estas prácticas. Ahora, la pregunta por el origen es bien interesante porque, es objeto de disputa en el patrimonio alimentario y ahí podemos, si a ustedes les interesa, después podemos hacer una sesión especial solo para hablar del patrimonio alimentario. Por el tema del origen y el patrimonio cultural inmaterial, porque justamente lo que va a relevar el PCI y dentro de la convención también es que van a decir los conceptos de exclusividad, origen, el ser el único, no son fundamentos dentro del patrimonio cultural inmaterial. ¿Por qué? Porque justamente el PCI se sustenta en lo que las comunidades sienten como propio. Y puede haber muchas comunidades que sientan propias tradiciones que son muy similares.
¿ya? Y eso no es un conflicto, porque aquí no hay una competencia, quien tiene que, suele pasar en los patrimonios naturales, por ejemplo, en patrimonio material, ya que lo que se valora es su exclusividad o su carácter único que tiene, porque tiene un tipo de arquitectura, yo no soy arquitecta, ya es como de arquitectura y de fachada, que no sé qué, bla, 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 y como que pertenece a una tradición, entonces eso lo hace y ahí está su valor, o parte de su valor está puesto ahí. En cambio, en el patrimonio inmaterial no lo es. Eso no está su valor puesto ahí, sino que en este reconocimiento, en este sentimiento de identidad, de continuidad y de vigencia y de sentido que tienen estos patrimonios para las comunidades que lo portan. Entonces, siempre es un ejemplo interesante cuando hablamos del patrimonio alimentario, sobre todo porque genera este tipo de conflictos, y decir, bueno, pero es que no somos los únicos, pero sí, hay ritos atrás, pero habría que ver, habría que definirlo de mejor manera. Entonces, es un buen ejemplo, digamos, para pensar cuáles son los límites también y las definiciones de patrimonio inmaterial que manejamos. Alejandra, Sí. Una consulta ahí, disculpa lo de la cámara, Sí. porque de verdad la prendo y se empieza a poner inestable de inmediato. No te preocupes. Pero, ¿será que también esta quizás dificultad para pensar el patrimonio alimentario tiene que ver con esta condición como de enlace entre lo material y lo inmaterial, ¿cierto? Entre la naturaleza y la historia, en cierto sentido? Porque lo que vemos acá son cosas súper concretas, así como en tu imagen, y probablemente hay, especulo, ¿cierto?, como saberes relacionados con cómo preparar el pescado, sin duda y todo, pero además reconocer, quizás hay otros ejemplos de otras latitudes, en que aparece, no sé, por el reconocimiento del valor alimentario que puede tener un determinado cereal o, no sé, pues tubérculo, en fin. Quizá eso también es una de las cosas que me imagino se releva en el caso del patrimonio alimentario. Sí, suele pasar mucho, porque en el fondo uno puede decir, por ejemplo, voy a tomar un ejemplo más, el ceviche, que fue el que menos nombraron. ¿Ya? Hay muchas disputas, por ejemplo, el origen, y hay muchos tipos de ceviche, ¿ya? Entonces, cuando uno ve un plato preparado ahí, muchas veces olvida y pasa, es lo que tú dices, Luis, con respecto a los patrimonios alimentarios en general, se ve la materialidad, pero en el fondo para que ese plato de ceviche se produzca hay una serie de, no solo de cadena de producción, sino que de saberes y técnicas que están asociadas a la producción de ciertos platos. Tienen historia los platos. Ya, o sea, el ceviche en toda su variedad, digamos, involucra desde el conocimiento de los peces y cuáles son los más adecuados para ceviche, porque hay algunos que son más o mejores, bueno, dependiendo de los gustos y las latitudes también de Chile. Por ejemplo, no sé si ustedes conocen, hay uno que se llama el ceviche chileno, que es el más tradicional, que es el ceviche que se hace raspado, digamos, y que esas técnicas también son técnicas precolombinas de poder consumir, por ejemplo, pescados y mariscos. ¿Ya? Entonces, detrás de ese ceviche hay una historia, hay una serie de conocimientos y de técnicas para poder llegar ahí, ¿ya? Y de significados, por ejemplo, en el humo Rapa Nui, que lo tenemos allá abajo, no solo las técnicas de cómo se hace el curanto propiamente tal, sino que de los sentidos que tiene. Por ejemplo, en Rapa Nui hay una serie de curantos que se hacen en distintas ocasiones. Por ejemplo, cuando se va a iniciar un tipo de actividad, se hace un curanto para augurarle buenos deseos. Cuando termina el proyecto, se hace otro tipo de curanto, que es justamente para la finalización. Después hay una serie de relatos que se hacen para las ceremonias en general, cuando hay fiestas o hay algún rito que hay que celebrar, se hace el curanto y se deja, que es muy bonito, se destapa, digamos, estas hojas que están encima, se abren y se deja que salgan los vapores. Y se cree que hay que dejar que esos vapores emanen porque de ellos se alimentan los ancestros, por ejemplo. Entonces, detrás de una foto de un curanto hay mucho más que la propia materialidad del curanto. Las mismas empanadas, cuando hablamos de la empanada de pino, hoy en día se ha masificado un poco más de comerla durante todo el año, pero generalmente cuando uno ve una empanada de horno, dice 18, y el 18 está asociado ¿a qué? A la fiesta a las fiestas patrias, a la celebración, en familia, ya a las empanadas que generalmente hace la mamá o la abuela, digamos que las lleva a la hora de almuerzo, que hay una serie de variedades además de recetas, etc. Es decir, está asociado a un ritual. ¿Ya? Y nosotros tenemos un sentimiento con respecto a esos alimentos, entonces son mucho más. Y ahí viene también toda la discusión que suele pasar con los alimentos en general, que se ve solamente su parte material y nutricional y no se entienden que los alimentos también son símbolos. Entonces cuando los comemos, estamos alimentándonos también de esos símbolos que están detrás.
¿ya? Entonces, por eso que a veces hay mucha dificultad de poder entenderlo desde su lado patrimonial, ¿ya? Porque, bueno, eso sí es una larga discusión, pero los fenómenos de mundialización, de la globalización alimentaria que se llama, que hoy en día estamos muy desconectados de las formas de producción, porque estamos muy acostumbrados a que todo está listo. En el supermercado está todo listo, las carnes están limpias, no reconocemos muchas veces cuáles son, por ejemplo, para llegar a ser, no sé, una empanada se necesita harina, bueno, ¿de dónde viene la harina? ¿Dónde se cosechan los trigos? ¿Cómo se hace la molienda? Etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces hay un montón de conocimientos y saberes que nosotros los hemos olvidado y por lo tanto cuando los vemos no los reconocemos. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí hay un gran trabajo, digamos, que realizar con respecto al patrimonio alimentario a nivel internacional. Solamente, muy rápidamente, como decía ahí Beatriz, nos recordaba, está reconocida la cocina de Michoacán como patrimonio cultural de la humanidad, la comida gastronómica de los franceses, que tiene que ver con las formas de entender el acto alimentario, bien interesante, los invito a que lo puedan revisar, pero también está reconocido como patrimonio inmaterial el dolma, que es un tipo de, es como una suerte de hojita de barra, digamos, no me acuerdo en este minuto dónde se hace, si creo que es en Azerbaiyán, pero que está asociado a los dotes de que las madres les enseñan a las hijas para sus matrimonios, ¿ya? Porque hacer un buen dolma es sinónimo de prestigio, de conocimientos, de estatus, etc. Por ejemplo, eso es otro ámbito del patrimonio alimentario que ha sido reconocido, o el arte del pizzaiolo napolitano, digamos que es este oficio de saber hacer las pizzas en Nápoles, que está asociado a una serie de conocimientos sobre la producción de trigo y de las masas propiamente tal, pero también del trabajo que implica esas masas, cómo se realizan, cómo se fermentan, cómo se venden. Entonces está relevado ahí el oficio de ese pizzaiolo, que es el que hace la pizza en Nápoles. Bueno, esos son solo algunos ejemplos a nivel internacional. A nivel nacional, sin duda, podemos encontrar muchos otros que podríamos discutir. Alejandra. Sí. Sí, pero te puedo hacer una consulta. Lo que claro. pasa es que, sí, no tiene que ver con la parte gastronómica, aunque tiene que ver igual, más indirectamente, porque tiene que ver con la gastronomía rural, pero me refiero a, creo que está protegido, que son los sombreros de guaso que uno ve, que hay en zonas donde se produce y existen los artesanos que hacen los sombreros de guaso. Sí. Y de hecho en el mercado más formal es muy, muy caro. Pero todo el resto, la cadena de mercado es que obviamente baja al que compra el guaso en el campo y ese es más barato. Claro. Pero tengo entendido que las colchanderas, que son las que tejen, o sea, ¿cómo proteger un sombrero si no proteges quien produce el tejido, que no es el que hace el sombrero? El sombrero le entregan las colchanderas, todo hecho, me refiero, todo el tejido hecho, y él tiene la habilidad, obviamente, que una máquina él hace la forma y hace la terminación. Pero las colchanderas les pagan, no sé, 5.000 pesos, no sé cuántos pedazos de tejido, son mujeres, aquí hay un tema de género, y el hombre, el que los vende después, si los vende bien en el mercado en alguna parte o lo exporta, estamos hablando de 200.000 pesos, casi un sombrero de eso. Pero la paja de trigo, de ese trigo que no es cosechable para comer, no es el trigo, o sea, la pregunta es, ¿cómo protege el sombrero? ¿No protege la paja, las cochanderas? O sea, toda la cadena. Eso es lo que creo que me parece que es como esto, es decir, hay personas que hacen empanadas, en todo hacemos empanadas, podríamos hacer, pero no hay cocineras de empanada, o no hay otras cosas que vienen atrás de la empanada. No es solamente la empanada, ni comerla, sino que, pero quizás en el caso de la empanada no es el mejor caso, pero lo que te decía yo sí. Que tiene que ver con eso que está hacia atrás. Con las cadenas. Con las cadenas que están todas separadas en temas patrimoniales. Sí, eso es como una de las grandes críticas que en general se hace, porque se tiende a pensar en el patrimonio material, inmaterial, como algo que está aislado y en el fondo está dentro de un sistema. Y cuando uno quiere hacer una protección o una salvaguarda efectiva, tiene que pensar en ese sistema. Ahora, en el caso particular que tú estás hablando de la chupalla, los sombreros de guaso, por ejemplo, están en el registro grupos de colchanderas. Pero claro, está solo las colchanderas y no el resto del sistema. ¿Ya? Entonces ahí hay un reconocimiento a ese saber de esas mujeres, particularmente que trabajan con el trigo ligún, si no me equivoco, que hacen estas trenzados, digamos, que pues son utilizados en distintos artefactos, en distintos objetos, entre ellos la chupalla. ¿Ya? Pero efectivamente ese punto que tú tocas es central.
que tiene que ver con la comprensión del patrimonio que está inserto dentro de un sistema. Y si nosotros no protegemos el sistema, bueno, no tiene sentido proteger solamente el final, porque eso va a dejar de existir en algún rato. Es decir, no van a haber, en este caso, para seguir tu mismo ejemplo, esta chupalla, si es que no existen las colchanderas y no existe la producción de trigo, que es particular para ese tipo de artefactos, que se haga. Entonces, ¿de qué me sirve proteger solamente el artefacto si no reconozco toda la cadena que está detrás? Y ese es uno de los grandes desafíos. ¿Cómo lo entendemos dentro de un sistema? Digamos, así que es muy bueno el punto que tocaste, Fernando. Claro, en Quinchamalí, por ejemplo, hoy día las alfareras están en franca como lucha contra las chancadoras que están cerca del río. También bueno, para preguntarte eso, los colchanderos y las colchanderas de Trehuaco, creo que son 4 comunidades en particular, se les hizo este reconocimiento de tesoro humano vivo, que es como el reconocimiento, además de estar en este registro de patrimonio inmaterial que tiene Chile, y que de cierta forma les da, como cuando uno dice soy tesoro humano vivo, les da mucho como autoestima, pero a la hora de poder salvaguardar su práctica, tiene poco de esa relación sistémica que está hablando Alejandra y Fernando. No sé si podría contar eso un poco, Ale, en relación a los tesoros humanos vivos, porque uno lo ve como algo súper bonito, pero la verdad es que tiene una serie de cosas medias maquiavélicas, y que incluso en otros países ya no se está haciendo ese reconocimiento de tesoros humanos vivos, porque como que es como old fashion, por decirlo. Ya, porque en el fondo se reconoce a la alfarera, cuando la alfarera, no sé, Dominga Neculmán, mujer alfarera mapuche, de Padre Las Casas, pero ella en verdad también es parte de algo mucho más grande. No sé, Ale, si puedo hablar de eso. Sí, bueno, las colchanderas están dentro del registro. Algunas habían estado antes en Tesoro Humano Vivo, y sin duda ese es un tipo de reconocimiento que en algún rato se impulsó desde la misma UNESCO, digamos a nivel internacional, de que existieran tesoros humanos vivos. Es una política que está en retroceso en muchos países. En Chile está ahí, hay que ver qué decisiones van a tomar las autoridades, que es muy conflictiva, por lo que dice la Sole, porque se reconoce a un grupo o a una persona en particular, y que sin duda, lo que sí está fuera como de tela de juicio, que el reconocimiento, ya sea a través de la figura del tesoro humano vivo, del registro o de lo que sea, obviamente aumenta la autoestima. O sea, el hecho que le digan, y que es uno de los fenómenos interesantes asociados al patrimonio cultural inmaterial, lo vamos a ver, lo voy a nombrar al tiro, es que permite relevar los conocimientos que generalmente han sido marginales, ¿ya? Los conocimientos rurales, los conocimientos de las mujeres permiten entrar, digamos, y ser reconocidos cuando hablamos de patrimonio cultural inmaterial. Entonces, sin duda, el reconocimiento y la visibilidad es algo súper importante, ¿ya? Y que estos reconocimientos ayudan a eso. Ahora bien, hay formas y formas de hacer los reconocimientos, y la figura del tesoro humano vivo, que reconoce solamente a alguna o una parte de la cadena o a un grupo, tiene muchos efectos. Yo creo que hoy en día tiene muchos más efectos adversos que positivos. No sé, a todo esto, si conocen lo que es el tesoro humano vivo. Tal vez no lo conocen, estamos hablando de... ¿Sí? ¿Lo conocen? Ya. ¿Por qué? Porque al reconocer a uno, a veces genera competencia o complejidades, digamos, dentro de la propia comunidad. ¿Por qué está reconocida él o ella y no el resto? ¿Ya? ¿Y cómo hacemos que estos reconocimientos, sobre todo pensando que el PCI, como ahí dicen los principios éticos, tiene un carácter colectivo, al hacer un reconocimiento individual, obviamente genera conflicto dentro de la propia comunidad? ¿Ya? Además, el tesoro humano vivo está asociado, digamos, a un incentivo económico. No es mucho, es de una sola vez, es un premio, digamos, que se hace, pero claro, genera desequilibrios dentro de la propia comunidad. Entonces, en el fondo, lo que ha sido tendiente en el último tiempo, por lo menos dentro de la gestión pública, es incentivar los ingresos al proceso para la salvaguarda y menos al tesoro humano vivo. De hecho, hoy en día tiene más trabas poder ser declarado tesoro humano vivo. Por ejemplo, solo pueden serlo aquellas comunidades que ya están en el inventario de patrimonio cultural inmaterial, y no cualquiera como era anteriormente.
¿Por qué se ha restringido? Justamente por eso, porque se veía que generaba muchos conflictos y que era mejor, porque en la fase que ya están de inventario, como han pasado por investigaciones participativas, etcétera, se tiene más conocimiento sobre la propia comunidad. Entonces se puede determinar que ese reconocimiento no va a generar líos, digamos, adentro de la propia comunidad, o se podría ampliar incluso el reconocimiento, que no sea solamente una persona, que sea algo colectivo. Y además hoy en día ya no es el reconocimiento desde afuera, sino que son sus propios pares, es decir, los que forman parte de esa comunidad, quienes tienen que postular al Tesoro Humano Vivo. Y eso también ha sido un cambio. Pero sin duda es una política muy problemática a nivel cultural, y por lo mismo muchos países han desistido. Es decir, como ya sabes que esto ya no, digamos, no es posible. ¿Ya? Ahí, Luis, claro, vino una persona a presentar su tesis sobre el Tesoro Humano Vivo. Chuta, ojalá haya sido una postura crítica y no solamente... ¿Al curso vino? Sí. Ah, ya. Después me dicen quién era, no. Pero sí, una postura muy crítica al Tesoro Humano Vivo. Ojalá también haya tenido esa postura, porque la verdad es que es un reconocimiento que, en mi opinión personal, debería desaparecer. No ayuda a la salvaguarda. Claro, pero es el momento durante el año en que se da el premio en la moneda, o sea, es algo Sí, que a nivel político se está usando mucho. Claro, es que sí, lo que pasa es que se usa porque tiene este hito, pero por ejemplo hoy en día el registro también se está tratando de que cuando ingresan al registro en hacer ceremonias a nivel nacional, donde esté por lo menos la ministra, donde estén las autoridades, porque sabemos que eso tiene un valor. En el fondo es importante que te reconozcan, y siempre es importante para las comunidades, sobre todo cuando están alejados de Santiago, el hecho de venir y que esté el presidente o la presidenta, que esté el ministro. Obviamente que eso es un hito importante, que no es ineludible, pero se podría hacer también en otras fases y de otras maneras, y no solamente a través del Tesoro Humano Vivo. Sí. Dale a leer la presentación. Sí, no importa, voy a cortar porque como ya estamos, quedan 15 minutos nomás. Simplemente quería plantear algunas cosas, porque ya hemos hablado largamente, bueno, de la convención, de qué es lo que se hace, cómo se hace, quiénes lo hacen, etcétera. Pero uno puede dar también otra lectura, y es de por qué hoy en día hablar de patrimonio es tan importante, por qué se transformó. Muchos hablan del boom de la patrimonialización, que de repente un tema que no era tema, pero me gusta, ustedes no vienen de las ciencias sociales, pero de los que vengan a nosotros, por ejemplo, de antropología o en general, de las ciencias sociales y las humanidades, de mi generación, o sea, nunca se habló de patrimonio, porque se entendía que el patrimonio era dentro de la cultura, no era necesario andar haciendo estas distinciones, pero en los últimos años, hablar de patrimonio, o sea, uno ve cada vez hay más seminarios, cursos, etcétera, algo pasó, es como una suerte de rayón con el tema del patrimonio, porque hay que empezar a hablar de patrimonio, ¿ya? Y eso sí ha sido objeto de análisis, por lo menos dentro de las ciencias sociales, para tratar de explicar por qué pasa eso, ¿ya? ¿Por qué los países también empiezan, ya sea impulsados por la convención, porque también por algo la convención en el año 2003 aparece, digamos, poniendo de relevancia el patrimonio cultural inmaterial? Hoy en día los reconocimientos de patrimonio de la humanidad son importantes para los estados partes, digamos, los estados que pertenecen o que ratifican estas convenciones. ¿Pero por qué? ¿Por qué hoy en día es importante hablar de esto? ¿Por qué surge esta temática? Entonces, bueno, hay varios ejes que uno podría retomar. Algunos hablan de que es por este contexto de globalización y homogenización. Algunos hablan incluso de globalización, es decir, que estamos en un mundo altamente globalizado que genera un sentimiento de homogeneidad, y que el patrimonio puede ser una herramienta de diferenciación y de recobrar ciertas tradiciones que se ven aplastadas, digamos, por esta mundialización, esta globalización. ¿Ya? Esto de que todos tengamos acceso a todo ha tenido consecuencias. Lo sabemos, por ejemplo, volver a mi tema alimentario, la globalización de los alimentos, por ejemplo, que empiezan desde hace varios siglos, pero con fuerza en el último tiempo, esto de poder acceder a ciertas frutas y verduras durante todo el año, bueno, etcétera. Hay una serie ahí de las problemáticas de la alimentación contemporánea, digamos, ha tenido como consecuencia, a propósito de los patrimonios, la pérdida de la biodiversidad, ¿ya? Entonces, al parecer, muchos teóricos van a decir, bueno, este boom de la patrimonialización viene como consecuencia, digamos, de este movimiento, de este sentimiento que con la globalización había una homogenización, y que es necesario entonces empezar a relevar las identidades, digamos, y las diferencias, ¿ya? Otros van a decir, bueno, es que estos procesos de la patrimonialización parecen ser
una característica de estas sociedades modernas, ¿ya? Por fenómeno de lo anterior. Otros van a decir que emerge, esto es una cita de un sociólogo francés, dice, que emerge del miedo a ver que los signos y símbolos de un pasado desaparecen, ¿ya? De aquí, por ejemplo, muchos, y la misma convención del 2003, uno dice, bueno, ¿por qué aparece el 2003? ¿Ya? Porque ¿qué es lo que sucede ahí? ¿Qué es lo que está detrás? Porque también hay un trasfondo político, obviamente, no son cosas inocentes, digamos, son cosas, solamente cosas técnicas, pero sin duda en Europa y en el mundo las guerras, las hambrunas, digamos, todos los cambios que han habido, sí han generado sentimientos de que hay algo que se ha perdido, ya hay un sentimiento de pérdida, y que por lo tanto algunos autores van a decir, emerge este sentimiento por el resguardo. Entonces tenemos que empezar a patrimonializar, porque todas estas cosas que vemos que ya no existen, ya sea por pérdidas, por ejemplo, en el área monumental fue muy importante en Europa los bombardeos a las iglesias y a los monumentos, ya no están. Pero ¿cómo lo hacemos para que sigan estando? Porque las cosas se van perdiendo. Ya se van perdiendo, por ejemplo, por esta misma homogenización. Variedades de alimentos, por ejemplo, se pierden. Ya tradiciones se pierden. Rituales se van perdiendo. ¿Ya? Entonces dicen, bueno, ¿cómo hacerle frente? Al parecer el patrimonio ha sido uno de estos frentes para, en este sentimiento, digamos, de que las cosas del pasado están desapareciendo y que hay que preservarlas. Por eso se pasaba al principio, se hablaba de preservación del patrimonio, de la protección del patrimonio. Y desde el patrimonio inmaterial se habla de la salvaguarda del patrimonio. ¿Cómo garantizamos que esto siga existiendo en un mundo que todo lo empuja a que no sea así? ¿Cómo hacemos, por ejemplo, proteger las artesanías, ¿ya? De las producciones en masa o en serie? ¿Ya? ¿Cómo protegemos eso que hoy le otorgamos un valor? Y le empezamos a otorgar un valor a esos conocimientos artesanales, tradicionales, etc. ¿Ya? Pero es curioso también el momento y es algo a reflexionar. Bueno, ¿puedo agregar ahí un comentario? Sí, claro, por supuesto. Que yo creo que igual es interesante por lo que dice como de ese contexto de homogenización. Yo creo que en el caso como nacional, tenemos un país que tiende a homogenizar mucho, entonces es coherente con estos como auges de exigir más participación al Estado. O sea, no sé si hay una relación directa, pero a mí por lo menos me hace sentido que en el último tiempo en Chile haya surgido como esas dos cosas al mismo tiempo. Totalmente. Es de poder ser escuchado y de poder ser valorado. Entonces, de todas maneras, hay un vínculo ahí entre una cosa y otra. ¿Ya? Aquí Fernando dice, ¿cómo construir un futuro humanamente si no se tiene el pasado y también el presente? Claro, es lo que dicen esto, hay que mirar el pasado para poder construir hacia adelante. ¿Ya? Entonces también está todo este ejercicio de mirar el pasado, de remirar el pasado. ¿Ya? Aquí simplemente me voy a pasar ya al final, ¿ya? Que quería dejar instalada en estos últimos 10 minutos la siguiente idea, ¿ya? Que estos procesos de patrimonialización, el patrimonio... No se ve el PowerPoint, creo. ¿No? ¿Lo ven? No. Sí, sí lo veo. ¿Ustedes lo ven? Sí. Ah, bacán, ya. Eres tú, Sole. Eres tú, no soy yo. Dale. Es dejar instalada esta idea, porque a veces se entiende como que estos procesos de patrimonialización y del PCI también, obviamente, como que estuvieran dados. Y no hay que olvidar, digamos, y esto obviamente es como una línea de atrás, que es una construcción social, la patrimonialización y la idea de patrimonio. Ya es un artificio. Ya que en una cita de una investigadora, Prats, digamos, dice que el patrimonio sea una construcción social, quiere decir en primer lugar que no exista en la naturaleza. O sea, el patrimonio no está dado, no es que exista el patrimonio. Nosotros creamos el patrimonio a través de nuestras categorías. ¿Ya? No es algo dado, ni siquiera es un fenómeno social universal. ¿Ya? De hecho, en muchos lugares no se habla de patrimonio, no ha habido, digamos, esta locura por este concepto del patrimonio. También significa correlativamente que es un artificio. Y esto es súper importante, que es ideado por alguien o en el decurso de algún proceso colectivo en algún lugar y momento, para unos determinados fines, ¿ya? E implica finalmente que es o puede ser históricamente cambiante de acuerdo con nuevos criterios o intereses que determinan nuevos fines en nuevas circunstancias. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya? Que lo patrimonializable cambia en el tiempo, ¿ya? Y que también hay que ser críticos desde dónde vienen los conceptos, ¿ya? Porque en general están influidos por algo,
¿ya? O sea, tienen un fin, ¿ya? Es decir, hay alguien que determina, además, qué es patrimonio y qué no lo es. La misma convención que hemos visto. La convención dice entonces, y van a ver en todos los textos, qué es PCI y qué no es PCI. ¿Podrían haber otras definiciones? Sí, pero es esa la que se impone. Después el Estado dice, finalmente el Estado, ¿qué hace con el reconocimiento? El Estado toma la decisión de qué es y qué no es. Hay un ejercicio de poder cuando hablamos de los procesos de patrimonialización que no hay que olvidar. ¿Ya? Por más que uno sepa que el beneficio de las comunidades, la participación de las comunidades, etcétera, pero quien determina finalmente viene desde arriba, ¿ya? Y eso no hay que perderlo de vista. Además, entonces esta construcción, ¿ya?, del patrimonio se va a componer de un tiempo en general, es decir, se construye a partir de una idea de un pasado compartido en general, ¿ya?, de un espacio en particular y que tiene una especificidad, ¿ya? Entonces, no olvidar eso. Y esto implica, entonces, el hecho de que la patrimonialización de los patrimonios y el patrimonio cultural inmaterial es una construcción social, quiere decir que no es objetivo, que no es obvio para todos ni en todo tiempo. Lo que es patrimonio para algunos, tal vez para otros no lo es, ¿ya? Y ahí vemos las diferencias, por más que nos tratemos de poner de acuerdo, gracias a estos marcos que establece, por ejemplo, la misma UNESCO. Pero no es obvio, ¿ya? Y no es objetivo, hay una selección ahí, hay una decisión que se toma, ¿ya? Es producido activamente, esto quiere decir que es el producto de un trabajo social y por lo tanto es fruto de negociaciones. Nos ponemos de acuerdo qué va a ser patrimonio y qué no es patrimonio. Por ejemplo, cuando se hace una solicitud ciudadana, yendo al caso de Chile, para ingreso al registro de patrimonio cultural inmaterial, hay una secretaría ejecutiva que revisa esa solicitud, porque no todo lo que la ciudadanía cree que podría ser su patrimonio cultural inmaterial lo es técnicamente. Ese es el argumento. Hay una decisión de una secretaría ejecutiva y de un comité asesor que también revisa, ¿ya? Entonces, por eso dice, es fruto de negociaciones. Nos ponemos de acuerdo en qué es y qué no es, ¿ya? Hay que tener en cuenta además los actores que están involucrados en los procesos de patrimonialización. ¿Por qué? Porque no todos tenemos las mismas posibilidades de decir qué es patrimonio y qué no lo es, ¿no es cierto? No todos manejan la misma cantidad y la calidad de información. No todos manejan al dedillo la Convención de 2003 y te van a decir, no, y aquí aparece porque los principios éticos, bla, bla. No, no es de conocimiento común, ¿ya? Ni tampoco las críticas, los conceptos de patrimonio inmaterial o el proceso de patrimonialización, etc. No todos sabemos lo mismo, entonces podemos obviar. Por algo existen las desigualdades, por eso, por ejemplo, los procesos de los solicitudes ciudadanas, una gran crítica que se les hace es que se necesita alfabetización digital. Porque para presentarlo hay que hacer un formulario. ¿Cuántos pueden acceder a ese formulario? ¿Cuántos pueden efectivamente llegar hasta ese proceso de registro? Etcétera. Hay que preguntarse. Y además, porque no todos influyen en la opinión de otras personas en la misma medida, ni gozan de la misma legitimidad. Es decir, es muy distinto cuando te dice, vamos a pensarlo a nivel estatal, un subsecretario, el subsecretario de Patrimonio, que te diga, usted es patrimonio, a que te lo diga tu vecino. No tiene el mismo efecto, en general. Por algo se busca que sea el Estado el que te diga y el que te reconozca, porque hay un valor ahí, ¿no es cierto? Y, por lo tanto, también implica que merece ser abordado como un proceso, como los procesos de patrimonialización, ¿ya? Pero, por otra parte, no hay que olvidar, ¿ya?, porque esto tiene sus idas y sus venidas, digamos que el patrimonio también es memoria, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Por una parte, el patrimonio inmaterial ha permitido relevar el rol femenino, ¿ya? Y esto es un poco lo que les decía adelante. ¿Por qué? Porque se empiezan a reconocer los saberes y los conocimientos que hay detrás de ciertos procesos. Y justamente dentro de esos saberes son los saberes que han estado excluidos, como los de las mujeres, cuando hablamos del patrimonio alimentario, por ejemplo, o de las artesanías muchas veces también, ¿ya? Entonces, también este boom de patrimonialización ha permitido la visibilización de ciertos roles y de ciertos conocimientos que estaban excluidos de los circuitos de poder, ¿ya? Porque cuando uno piensa también en patrimonio material, aquí me pongo en mi parte discriminatoria y dice, son los grandes arquitectos, son los grandes personajes que hacen cosas. Y el patrimonio inmaterial, donde reconoce a las comunidades, permite justamente relevar y visibilizar a otros tipos de sujetos que no habían estado en ese espacio,
Hay que pensar que también los procesos de patrimonialización originalmente estaban asociados a los bienes eclesiásticos, etc. O sea, no todos podían acceder. Incluso cuando volvemos a la antigua definición, a la primera que puse de la RAE, de aquello que se puede heredar, que se puede hacendar, bueno, no todos tienen algo que heredar, ¿ya? En términos de hacienda, material, ¿ya? Pero sí de conocimientos y saberes, ¿ya? Otras frases aquí simplemente como para ir ya terminando. El patrimonio también permite reconocerse lo que es, porque permite reconocer lo que uno sabe y los conocimientos que les han sido heredados, ¿ya? Esta es como la otra cara, o sea, por una parte está esta construcción fuertemente politizada, pero por otra también tiene este otro lado, el patrimonio, y de ahí también tiene su valor, ¿ya? Muchos autores también van a decir que si no hay patrimonio se inventa, ya eso podríamos haberlo discutido largamente, pero también es de los objetos de debate, es decir, bueno, cuando no hay nada, no hay objeto de patrimonialización, siempre se puede crear, porque es un artificio, entonces yo puedo, digamos, crear algún tipo de patrimonio, ya, porque el patrimonio está asociado a los conceptos de tradición, etcétera, que todos ellos, digamos, son fuertemente discutibles, ya, por lo menos de las ciencias sociales. Y volviendo a la cocina, por ejemplo, toda cocina implica una memoria también. Y el patrimonio, como decíamos, es memoria. Y aquí simplemente para finalizar con el tema de las cocinas, ¿ya? Sin duda la cocina rememora una memoria, la reactiva, valoriza los sujetos que tienen los saberes. Por ello es necesario relevar el rol que tienen los individuos y mostrar aquello que ha sido invisibilizado. Y esto no solamente en la cocina, sino que en todas las prácticas y todos los conocimientos asociados a patrimonio cultural inmaterial. ¿Qué es lo que busca? Justamente relevar el rol de los individuos y comunidades que están detrás de ellos y visibilizarlo, ¿ya? Darles un valor. Y la gran pregunta que siempre queda es entonces los procesos de patrimonialización, tanto de patrimonio inmaterial como del patrimonio cultural en general, es cuando hablamos de patrimonio, estamos hablando de patrimonio para quién. Y también de patrimonio y de patrimonialización para quién. Yo creo que esas son algunas de las preguntas claves que nos tenemos que hacer cuando hablamos de patrimonio cultural inmaterial, es finalmente cuál es esa finalidad y para quién lo estamos haciendo, o para quién se está haciendo esos procesos de patrimonialización. Y desde ahí, bueno, ver si las políticas que se implementan son finalmente efectivas o no. Estas mismas preguntas las podríamos hacer a la nueva ley de patrimonio, digamos que se está haciendo el borrador. Ese patrimonio que se busca reconocer a través de la ley, ¿es para quién? ¿Para los empresarios? ¿Para quién? Dime. Disculpa, no, que no te quería interrumpir. No, dale nomás, porque estamos... Sí, no era un comentario, bueno, como otros comentarios que yo hago a veces son un poquito... Pero mira, yo he estado hace muchos años ya trabajando y leyendo y tratando de entender algo que siempre es difícil cuando uno se... O sea, posiblemente podamos entender algunas culturas occidentales, entender inclusive nuestra cultura sudamericana, pero las culturas indígenas son un mundo para mí igual aparte y lleno de sorpresas. Y yo he escuchado, y lo he escuchado porque he conversado con personas ya letradas del mundo indígena, y muy críticos sobre el tema esto. Lo mismo justamente la pregunta, esta pregunta que tú pones aquí, porque te la iba a hacer antes, pero por ejemplo, el caso en su momento que se habló el tema de cuando Chile, el Estado chileno, y con forestales prácticamente talaron gran parte, el 80% de los bosques de Araucaria, a finales del siglo XIX, principalmente a principios del siglo XX, principalmente del siglo XX. Después como una especie de cargo de conciencia, pero no era un cargo de conciencia, sino que ya el negocio no estaba, o no era tan, o una mezcla de las dos, dijeron que los bosques había que protegerlos. Entonces había que protegerlo por un tema de conservación o había que protegerlo por un tema, y ahí se inventó, o sea, se inventó porque ya estaba, creo que ya llevaba un tiempo en la literatura y en las intenciones de esto de patrimonializar un árbol que había sido talado por el Estado. Y surgió rápidamente. Y lo he escuchado de indígenas, de loncos, pero también lo he escuchado de estudiosos de origen indígena, que dicen que Occidente, o sea, toda la denominación, inclusive patrimonial, es occidental, desde el punto de vista de que cuando es como decir, mira, Napoleón agarró restos y saqueó también parte de las pirámides o de las ciudades de Nubia o qué sé yo, bueno, y después las instala y se instalan en Europa y pasan a ser patrimoniales.
O sea, pasan a ser patrimonial porque en rigor de Occidente determina qué es lo que tiene valor. O sea, esa verticalidad existe desde el punto de vista incluso cultural nuestra. Yo entiendo que cuando tú dices que la comunidad es la que decide, pero yo le pregunté en su momento a Lonco si el árbol, la araucaria es patrimonial. Me miró con cara extraña. Si el árbol es del territorio de acá, nosotros y el árbol somos una entidad natural de un mundo que hemos construido a la par, juntos, un lugar, punto. Y no, que patrimonio, y no se entendía. De hecho, porque patrimonio es una palabra que no es mapudungun, entonces decirle matrimonio era como, yo me sentí como incómodo porque me sentí de nuevo como un extranjero poniéndole un término y un valor a qué era patrimonio. Y hay culturas que yo he visto que las cosas las dejan inclusive, se derrumbará sola y construirán algo nuevo. Y alguien no va a decir, mira, es patrimonial ese domo sirio de hace 1000 años. No, yo tengo otro domo ahora, punto. Y si no tengo domo, no importa. Soy sirio y estoy en Siria y este es el territorio sirio, punto. Pero Occidente tiene creo que, y me incluyo porque yo soy una obsesión por las ciencias, las metodologías y la clasificación. De hecho, me lo dijo así, una obsesión enfermiza por clasificar porque implementa una metodología de investigación científica finalmente, y de análisis, y catastrar, ordenar el mundo. Sigue siendo imperial, me decía. Sigue siendo esta cosa de que hay que ordenar el mundo según ellos. Por lo tanto, hay que patrimonializar todo lo que ellos consideran que patrimonializar. Y de ahí se movilizan las comunidades para que uno diga, oye, esto es importante. Siempre comunicando qué es lo que es importante finalmente. Entonces, es una crítica en una medida en sentido, o autocrítica también, porque hay algo mucho más natural de la vida de las sociedades que cuando interviene Occidente en un periodo importante de la historia y ha impuesto sus reglas de análisis, reflexión, y de moral, inclusive todo eso. Gracias, Fernando. No sé si alguien más quiere intervenir para cerrar, porque ya estamos pasaditos en la hora. Yo tengo que usar esta cuenta para otra reunión, se me había olvidado. Sí. Si no, Alejandra, realmente un lujo tu presentación, haberte escuchado, al menos lo pude seguir por audio. Realmente muy interesante, creo que abordaste temas sustantivos y con ejemplos muy, muy provocadores, entonces te agradezco mucho que hayas aceptado participar nuevamente en el curso. Y nada, pues, dejarte invitada para una próxima ocasión también. Y agradecerte nuevamente el entusiasmo que pusiste también en ella. No, gracias a ustedes, digamos, por la invitación. Yo siempre dispuesta cuando me inviten de poder participar. Creo que nos hace bien dialogar, y dialogar además entre las distintas disciplinas. Y quería retomar lo que decía Fernando, es eso, la imposición de ciertas categorías. Por lo tanto, estos ejercicios yo creo que nos ayudan a reflexionar y a decir desde dónde estamos conceptualizando, hay otras maneras, y de dónde estamos imponiendo a esos ciertos conceptos. Así que es muy interesante también la acotación que hizo Fernando, no la quería dejar pasar, y agradecerles nomás a todos y todas que se hayan conectado, que hayan permanecido, digamos, y que ojalá esto les ayude en los cursos que están haciendo aquí a lo largo de su magíster, y cualquier cosa también me pueden escribir, estoy ahí disponible para lo que necesiten. Gracias Ale, gracias chiquillos por sumarse. Y lo que más necesitamos es conocernos y reconocernos y no creer que la trinchera desde donde nosotros venimos del patrimonio es la única. Es tan amplia que se necesitan estos espacios. Por eso mismo lo vamos a dejar en el Facebook arriba de Fundación Aldea, por si quieren repasar, anotar algo. Y ojalá que, no sé, pues que nos volvamos a encontrar y hagamos un muy buen seminario, algo de patrimonio con todo, material, inmaterial, los pueblos originarios, un poco conversando en estas últimas sesiones del curso. Así que gracias, Ale, de nuevo. Y no, chiquillos, por el tiempo quería que nos juntáramos ahora para que pudiéramos definir si alguno de ustedes quiere juntarse con nosotros para que pudiéramos conversar sobre sus proyectos. Pero todos tienen mi WhatsApp, así que escríbanme y me dicen cuándo nos juntamos y hablamos por WhatsApp cada uno, o sea, por Zoom, y nos juntamos con los profes. ¿Les parece? Ya. Así que por tiempo les pido disculpas que